Muy buenas tardes, soy Alejandra Puente, periodista y moderadora de este evento. Me complace darles la bienvenida a todos y todas a la presentación del informe 10 mensajes sobre la violencia contra las mujeres en el Perú, elaborado por el Banco Mundial. Bueno, sin más preámbulos, quiero invitar al director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Alberto Rodríguez, a dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, señor presidente. Es un honor tenerlo con nosotros en un evento de una temática tan importante para el país. Señora ministra de la Mujer, el señor ministro de Economía y Finanzas, que nos acompañará un poco más adelante, María Dávalos, autora del estudio que hoy estamos presentando. Quiero contarles que este trabajo que hoy presentamos fue una solicitud que nos hizo el ministro de Economía y Finanzas hace más o menos 6 meses, en que nos dijo: Perú ha tomado muy en serio la inversión para atacar, prevenir y responder a la violencia de género. Pero, como todos nos pasa a veces, cuando hay mucha energía, a veces nos desorganizamos, a veces necesitamos hacer las cosas muy rápidamente y perdemos oportunidades. El ministro quería ver qué se estaba haciendo, qué tan coordinados eran los esfuerzos y cuáles eran los impactos de ese aumento de inversión que el Perú estaba haciendo en este tema. Ese fue, presidente y estimados amigos, el origen de este trabajo. Les quiero contar que cuando terminamos el trabajo, quisimos comparar los datos de inversión con otros países de Latinoamérica. Ningún país había hecho este ejercicio. Son ustedes los primeros que han hecho el ejercicio de ir línea por línea del presupuesto para identificar qué se está haciendo, quién lo está haciendo y qué tan efectivo es. Y eso de por sí pienso que es una estupenda noticia. Y para nosotros desde el Banco Mundial es absolutamente un orgullo el poder ayudar al país en esto y abrir esta senda que estoy seguro otros países van a continuar. El Perú es uno de los países en donde hay mayor prevalencia de violencia en contra de la mujer. Desafortunadamente, solo hay otros 3 países del continente que tienen cifras un poco peores, y son ellos Bolivia, República Dominicana, Colombia, desafortunadamente mi país, y el Perú. Sin embargo, el reporte en el caso peruano es que 2 de cada 3 mujeres reportan haber tenido o sentido ser víctimas en algún momento de violencia física. Esta prevalencia es alta en todas las regiones del país, pero particularmente en la región andina. Existe además en todos los niveles socioeconómicos y realmente ha sido mayor en el Perú en los quintiles medios de la distribución. Pensaría uno tal vez que fueran más frecuentes en los quintiles más bajos y realmente es en los quintiles medios de la distribución poblacional. El Perú no solamente ha hecho un avance en gasto público en este tema, además ha logrado involucrar a más sectores. Además, ha empezado a crear un marco legislativo a través de la Ley 30.364 del año 2015 para proteger a las mujeres y para dar las oportunidades de atacar este flagelo. Pero además Perú ha iniciado estudios serios que permiten analizar en el tiempo el comportamiento de este flagelo para saber si las inversiones que se están haciendo están dando resultado o no. Es que el costo económico y social de la violencia contra la mujer es muy alto para la productividad del país en muchas formas, porque evita que las mujeres vayan a trabajar, afecta a las familias, afecta su consumo, afecta a la crianza de los hijos, en fin, tiene unos efectos de largo plazo que ustedes pueden imaginar. Uno de los mayores avances
es que en el último año se ha duplicado, y esto es lo que sale del estudio, la inversión del gobierno del Perú en este tema. De 250 millones de soles en el año 2018, se ha pasado a un poco más de 450 millones de soles en el año 2019. 2/3 de esa inversión se dedica a la atención, protección, servicios legales y judiciales. Está distribuida en 7 ministerios, también en el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial e incluso hay algunos gobiernos subnacionales. Pero el desafío entonces es cómo coordinar esas acciones, cómo lograr que al ser coordinadas lleguen con más efectividad a las poblaciones que lo necesitan y cómo evaluar el impacto de lo que se está haciendo. Se han hecho en Perú intervenciones que ya han sido evaluadas en otros países y eso es importante, pero como todos ustedes saben, en el desarrollo no hay balas de oro. Lo que se aplica en un país puede no funcionar en otro. Y es por eso que es necesario, a pesar de que se están implementando políticas que ya han sido aprobadas en otros países, es necesario evaluarlas en el caso peruano. Las culturas son diferentes, los problemas a veces tienen diferentes raíces, y es por eso que esa evaluación es muy importante. Además, esa evaluación permitirá que los presupuestos de los años siguientes puedan ser utilizados con información más precisa para el caso peruano. Y el Ministerio de la Mujer, en cabeza de la señora ministra, ha tenido ese como una de sus intenciones más importantes. Finalmente quiero contarles 3 cosas, áreas prioritarias que el estudio sugiere que se pueden seguir fortaleciendo a partir de este excelente inicio que ha hecho el gobierno de Perú en torno a este tema. Primero, que las intervenciones sean complementarias y se coordinen y sean multisectoriales. No es útil que a un joven le lleguen 5 programas diferentes y descoordinados. Qué bueno es pensar en ese joven como una unidad que recibe programas de varios sectores, que se puedan coordinar y que encuentren entre ellos unas sinergias mayores. Segundo, es muy importante invertir en promoción y en prevención. Les decía hace un momento que ustedes en Perú están invirtiendo cerca del 65% en la respuesta, en la atención a los casos de violencia de género. Pues bien, es mucho más barato y efectivo invertir en la prevención. Y eso es lo que han hecho muchos países, y hoy en el panel hablaremos un poco sobre eso, sobre experiencias de prevención. Perú lo está haciendo, es más, lo comenzó a hacer hace poco, gracias a las acciones del Comité de Emergencia que fue instalado en el 2018. Pero hay que hacer más en prevención, trabajando con el sector educativo, con el sector de salud, con la protección social y por supuesto los gobiernos subnacionales. Se requiere además la oportunidad urgente de 2 cosas. Uno, que podamos hacer transabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una mujer se presente siendo víctima de violencia familiar, no solamente tengamos una atención y se acabó, sino que podamos hacer un seguimiento a esa mujer en los siguientes meses, en donde hay un elemento de vulnerabilidad muy grande y podamos determinar cuáles son los servicios del Estado a lo largo del tiempo que se le ha ofrecido a esa persona. Y lo segundo, que los protocolos que se han establecido, por ejemplo, en los CEMS, los Centros de Emergencia para la Mujer, sean seguidos. Los CEMS son una gran historia, presidente, y en eso quiero felicitarlo porque ha habido una gran ampliación de los CEMS. Hay más de 300 en este momento en el Perú y vienen 50 más. Pero hay que implementarlos con calidad. Hay que implementarlos siguiendo los protocolos. Y lo que hemos descubierto es que en este momento solo el 20% de los CEMS abren 24 horas al día. La violencia de género sucede en cualquier momento. Y además hemos descubierto que solo 1/3 de los CEMS sigue rigurosamente el protocolo.
Entonces la invitación es que hay camino que seguir en tema de la calidad de los servicios. Siempre nos gusta ver el vaso medio vacío, aquí lo estamos viendo medio lleno. Perú ha logrado grandes cosas, está liderando en este tema, ha entendido la sociedad que es un flagelo urgente de atacar, pero tenemos que trabajar en la calidad de los servicios y en la evaluación, que no puede ser una evaluación más de conteo. Cuántas mujeres llegaron, cuántas aparecieron, cuántas no aparecieron, sino debe ser una evaluación de calidad. ¿Qué tanto fueron seguidos los protocolos? ¿Cómo se están siguiendo los protocolos? ¿Y qué tan útiles han sido? Quiero cerrar felicitando al gobierno del Perú, felicitando a las muchas ONGs que trabajan en este tema. Ojo, en los últimos 2 años han invertido 85 millones de soles, el sector no gubernamental, que son por lo tanto un importante jugador y un importante contributor a la solución de este flagelo. Yo los felicito además por querer hacer un trabajo serio para mejorar la inversión, y tengo la absoluta certeza que las muchas mujeres de este país que se sienten silenciadas y agredidas agradecen este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, Alberto Rodríguez. A continuación, vamos a compartir con ustedes un video que describe a grandes rasgos esta problemática y algunos de los aportes del informe. Afecta hasta 2 de cada 3 mujeres del país. El ataque puede ser de tipo físico, psicológico o sexual. No discrimina y ocurre en todos los estratos socioeconómicos. Se agrava en los primeros años de convivencia, pero empieza en la adolescencia. La tolerancia hacia la violencia contra las mujeres es alta en la sociedad peruana. La violencia contra las mujeres es de carácter estructural y por ello requiere de acciones sostenidas para su transformación. Acciones de largo, mediano y corto plazo. Erradicar la violencia contra las mujeres exige un enfoque de prevención estratégico, coordinado y multisectorial que elimine las causas estructurales de la violencia. Definir objetivos y metas con visión a futuro. E identificar el papel que cumple cada sector e institución es clave para articular soluciones conjuntas y tangibles para este grave problema. Juntos es posible. Bien, para explicar a fondo los principales hallazgos del informe 10 mensajes sobre la violencia contra las mujeres en el Perú, invitamos a la doctora María Eugenia Dávalos, economista senior en la práctica global de pobreza y equidad del Banco Mundial, líder del equipo de investigación del informe. Gracias y buenas tardes. Para nosotros es un placer, señor presidente, tenerlo presente para presentarle los hallazgos del estudio. Agradezco también a los miembros del panel, a las autoridades y al público en general. La problemática de violencia contra la mujer afecta al Perú, pero también a muchos países del mundo. Es una problemática que se reconoce de salud pública, de derechos humanos y forma parte del compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un marco de política para combatir la violencia contra la mujer debe tener como base un marco legal, regulatorio e institucional apropiado. Y en esto Perú ha hecho grandes avances en los últimos años, incluyendo la introducción de la Ley 30364. También se han hecho grandes avances en aumentar los recursos destinados a esta agenda, en darle mayor visibilidad a la problemática a nivel de gobierno y a nivel de la sociedad, y en sostener la recolección de datos por parte del Instituto de Estadística que permiten monitorear la prevalencia.
de violencia contra la mujer. Pero esta agenda tiene que estar acompañada de acciones de prevención y acciones de servicios de atención y de protección, para informar una asignación de recursos apropiada y multisectorial. Este estudio se centra en 3 preguntas principales. Primero, ¿en qué está invirtiendo el Perú en la agenda de violencia contra las mujeres? Segundo, ¿qué sabemos sobre la efectividad de las intervenciones a nivel internacional y a nivel nacional? Y tercero, ¿cuáles son las áreas que consideramos prioritarias para continuar avanzando la agenda, dados los avances que se han logrado hasta el día de hoy? Para realizar este estudio nos hemos basado en diferentes fuentes de información, incluyendo un análisis detallado del presupuesto, tomando datos del Ministerio de Economía y Finanzas, analizando los documentos del Plan de Acción Conjunto, múltiples resoluciones ministeriales, datos de encuesta, trabajos académicos. Hemos intentado capturar la riqueza de información que existe en el Perú y analizarla y documentarla para responder las preguntas que les he mostrado. Entonces, para comenzar con la primera pregunta, ¿en qué está invirtiendo el Perú en la agenda de violencia contra las mujeres? Y el mensaje número 1 de este estudio, que como mencionó el director del país, está organizado alrededor de 10 mensajes, es que en el último año el Perú duplicó su inversión para combatir la violencia contra las mujeres. Y en realidad podríamos decir que más que duplicó esa inversión si partimos del presupuesto que existía al principio del 2018, que eran alrededor de 184 millones de soles. Si partimos de ese punto y vemos cómo con el Plan de Acción Conjunto aumentó en 2018 y luego aumentó en 2019, la inversión de hecho más que se duplicó. Eso aumentó el peso de esta agenda en el presupuesto del gobierno central y en el presupuesto total del gobierno, que es un gran avance. Como mencionaba el director del país, no tenemos número para comparar con otros países el peso que esta agenda tiene dentro del presupuesto del gobierno. Este presupuesto tiene un mayor alcance si se incorporan todos los esfuerzos que se hacen por parte de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. Estimamos que alrededor de 86 millones de soles al menos se invirtieron en actividades vigentes en 2018 y 2019. Y esto estamos seguros de que subestima ese número porque no toma en cuenta la inversión en investigación del sector académico, inversiones del sector privado que no estamos incorporando en este número que logramos capturar. Así que la agenda tiene un alcance mucho mayor combinando lo que invierte el sector público y lo que se invierte por parte de la sociedad civil. El mensaje número 2. Un mayor número de sectores e instituciones están directamente involucrados con cerca de 100 acciones o actividades presupuestadas para 2019. Y enfatizo esta palabra directamente porque lo que capturamos en nuestro estudio son actividades que fueron deliberadamente diseñadas para combatir la violencia contra la mujer, si bien puede haber mucho que se hace por parte de los ministerios como parte de su presupuesto regular. Pero quisimos capturar lo que expresamente se diseñó para la agenda de violencia contra la mujer. Y aquí vemos estas 100 acciones, 95 para ser exacta, organizadas desde la de mayor presupuesto hasta la de menor presupuesto. Y ya eso nos da una visión de que hay una multiplicidad de acciones y de programas de diferente alcance que se han capturado como parte del presupuesto regular y como parte del Plan de Acción Conjunto, de naturaleza muy diversa e implementada por sectores e instituciones distintos. Por ejemplo, servicios de atención a afectados de violencia familiar es una línea presupuestal liderada por el Ministerio de la Mujer, que es la que tiene mayor presupuesto con 55 millones de soles. Y dentro de eso caben los centros de emergencia mujer y otros servicios de atención. Por ejemplo, los 50 nuevos CEMS comisaría que se planean ahora para el 2019, liderados por el Ministerio del Interior. Y así actividades más puntuales como capacitaciones y registro de procesados por delitos de violación sexual. Esa es una multiplicidad de programas y acciones de diferente alcance, de diferente naturaleza. Y en esa ejecución hay involucrados cada vez mayor número de sectores e instituciones. Vemos aquí en el 2019 el presupuesto como 2/3 está liderado por el Ministerio de la Mujer, que es el ministerio líder en esta agenda, y asimismo más sectores se han involucrado desde el inicio del Plan de Acción Conjunto,
en esta agenda, incluyendo Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. De esas 95 acciones, vemos como muchas en color naranja iniciaron con el Plan de Acción Conjunto, así que la participación de muchos sectores es relativamente reciente, comparado con actividades que venían ya desde antes, por ejemplo, lideradas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nos quedó claro que el rol de los gobiernos subnacionales permanece limitado. Muy poco de los recursos de la lucha, del programa presupuestal 0080 de lucha contra la violencia familiar llegan a los gobiernos subnacionales. Y el presupuesto que sí ejecutan están concentrados en algunas localidades del territorio del Perú. El mensaje número 3, dentro de esa inversión, ese aumento de los recursos, ¿en qué se gastan? ¿A qué se destinan? Empecemos por el área de atención y protección. Y vemos que 2/3 de la inversión pública en esta agenda se destinan a atención y protección, es decir, a proveer servicios a víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer. Eso incluye los centros de emergencia mujer y servicios legales y judiciales que llegan sobre todo a mujeres adultas. Lo vemos claramente en este gráfico, donde 2/3, como mencionaba, va a atención y a protección, mientras que la inversión en prevención es más reciente y todavía representa tan solo 20% de lo que se gasta en el Perú en la agenda de violencia contra la mujer. No sorprende entonces que ese presupuesto se destine sobre todo a mujeres adultas, que son las víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer. Y aquí vemos cómo todo el presupuesto llega a los diferentes puntos de la población. Y de nuevo, consistente con un presupuesto que va mayormente a protección y atención, asimismo llega más a mujeres adultas. Y enfatizo lo de mujeres adultas por una razón. Los jóvenes acuden muy poco a las instituciones a buscar ayuda. Solamente 1/3 de las mujeres en general acuden a una institución a buscar ayuda. Y solamente un 13% de los jóvenes acuden a una institución a buscar ayuda. Es decir, que los servicios no están llegando de manera igual a la población joven del Perú. Asimismo, las intervenciones diseñadas para llegar a hombres también permanecen limitadas. Entonces, para darle un poco más de detalles de en qué se gastan estos recursos, como mencioné, una gran parte de los recursos adicionales que se invirtieron como parte del Plan de Acción Conjunto llegan para fortalecer la acción legal y la acción judicial, al Poder Judicial, al Ministerio del Interior, Ministerio Público y al Ministerio de Justicia. Asimismo, una gran parte de los recursos están ligados a los centros de emergencia mujer, a través de los servicios de atención afectados por la violencia familiar y, como mencioné anteriormente, a través de la implementación de 50 nuevos CEMS comisarías en este año por parte del Ministerio del Interior. Una buena noticia es que la proliferación rápida que han tenido los CEMS responde en cuanto a ubicación a los lugares donde se encuentran las víctimas de violencia. Como ven en esta gráfica, hay una correlación positiva entre el número de CEMS por localidad y las víctimas sobrevivientes en esas localidades. Por otro lado, hay todavía mucho por entender y por mejorar en este modelo de atención de los centros de emergencia mujer. Un estudio de Defensoría del Pueblo indica que muchos no cuentan con protocolos y guías a seguir, que hay barreras en cuanto al servicio, por horario, por capacitación de personal, y que todavía hay una desconexión entre los servicios de atención y los servicios de protección. Yéndonos entonces ahora de atención y protección a la parte de prevención, el mensaje número 4. Como mencionaba, es un enfoque más reciente y está concentrado en alrededor de 8 programas liderados por el Ministerio de la Mujer. Programas con distintos objetivos y algunos, como son más recientes, con un alcance todavía relativamente limitado. Cuando pensamos en una estrategia de prevención, tenemos que pensar en los factores de riesgo que dan pie a la violencia contra la mujer. Y estos son, de acuerdo al modelo ecológico, son factores que van desde el nivel individual, como experiencias de violencia en la niñez, factores de pareja y familia, como brechas educativas y brechas salariales entre la pareja, factores a nivel de comunidad, algunas comunidades son más propensas que otras por pobreza, por criminalidad, a que las personas que viven ahí experimenten violencia contra la mujer, y factores de sociedad, que son las normas sociales
que persisten y que dan pie a la violencia, las causas estructurales. Los programas de prevención que existen en el Perú cubren estos distintos factores de riesgo. Hay programas de empoderamiento económico que se dirigen a esos factores de riesgo individual, programas de pareja, programas comunitarios. Como mencionaba, el alcance varía. Aquí vemos los programas y el número de beneficiarios que tienen esos programas. Hay algunos con mucho mayor alcance y otros con mucho menor alcance, como el del empoderamiento económico. De todas formas, vimos que los recursos todavía son relativamente limitados para los programas de prevención que muestro ahora mismo en pantalla. El impacto de estas intervenciones que mapeamos aquí en este gráfico a los diferentes niveles de riesgo, los diferentes factores de riesgo, se podría potencializar si se incrementara la interconexión para llegar a la misma población con programas que atiendan los diferentes factores de riesgo a la vez. Y este es un área que requiere pensar de manera estratégica esa agenda de prevención. Yéndonos a la pregunta número 2. ¿Qué sabemos sobre la efectividad de las intervenciones a nivel internacional y a nivel nacional? Quiero empezar diciendo que invertir en violencia contra la mujer tiene un retorno alto. Los costos económicos y los costos sociales de la violencia contra las mujeres son altos y por tanto invertir en esta agenda tiene también un retorno alto. Y aquí la academia en Perú ha hecho varios trabajos para estimar estos costos. Y estos costos no solamente se refieren a costos directos de bolsillo de las familias o a los 450 millones de soles que mencioné anteriormente, sino también se refieren a costos indirectos de productividad que afectan el producto de la economía del Perú y costos indirectos de capital humano que afectan en el presente los resultados de educación y de salud de los niños hoy día, pero también son un factor de riesgo para ser víctimas o para ser agresores en el futuro, perpetuando el ciclo de violencia contra la mujer. El mensaje número 6. Las intervenciones exitosas en otros países utilizan un enfoque multisectorial coordinado que combina diferentes estrategias. Aquí les presento, sin intención de que puedan leer los detalles, una tabla que muestra la efectividad de las diferentes intervenciones a nivel internacional, de acuerdo a evaluaciones rigurosas de impacto, y si la evidencia que se ha acumulado es fuerte, insuficiente o si no hay evidencia. Esto es para atención y protección. Y como ven, el renglón de arriba está vacío. Aún a nivel internacional todavía hay que entender mucho sobre lo que funciona y lo que no funciona en materia de atención y protección para lograr un impacto en reducir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hay evidencia prometedora en ciertos tipos de programas y hay tipos de programas o de intervenciones y servicios que ya se han mostrado ineficaces en otros contextos. Y de aquí podemos empezar a aprender. En prevención hay mucho más en esa parte de la tabla de arriba, de fuerte evidencia y evidencia efectiva. Empoderamiento económico combinado con normas sociales, con cambios en normas sociales, intervenciones grupales, educación grupal, movilización comunitaria. Ahora, hay algunas lecciones que podemos consolidar sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en todas estas intervenciones que se han evaluado a nivel internacional. ¿Cuáles son esos criterios de éxito? Primero, son multicomponentes, y por multicomponente me refiero a que atienden de manera simultánea varios factores de riesgo. Son multisectoriales. Estamos tratando un problema transversal que requiere de una respuesta multisectorial. Promueven la igualdad de género para atacar las causas estructurales de la violencia contra la mujer y llegan tanto a hombres como a mujeres. No solamente a mujeres, sino a hombres para poder cambiar de nuevo las causas estructurales de la violencia. El mensaje número 7 dice que en el Perú el monitoreo y la evaluación permanecen limitados y por tanto se sabe poco sobre la efectividad de las intervenciones y de los servicios. A medida que realizamos el estudio, intentamos entender qué sabemos sobre si las intervenciones, sobre si la inversión está dando resultados o no. Todavía se sabe poco y hay espacio para mejorar. De las intervenciones que le mostré anteriormente de la evidencia internacional,
vemos que Perú está implementando varias similares en los diferentes cuadrantes de esta tabla. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que entender si lo que se ha encontrado a nivel internacional se aplica también para el Perú, para bien o para mal. Si está funcionando igual como funciona en otros contextos o si está siendo ineficaz igual que lo ha sido en otros contextos. En prevención, la buena noticia es que hay muchas actividades, muchos de los programas tienen evidencia efectiva en otros lugares, programas similares. Ahora, de nuevo, queda la pregunta, ¿están funcionando en el contexto de Perú o no? Y aquí hay varias iniciativas que ya se están llevando a cabo en coordinación con el Ministerio de la Mujer y junto con otras entidades y sector académico para hacer evaluaciones de impacto de algunos de estos programas. Por ejemplo, el programa de líderes y lideresas. Entonces, eso es un paso en la dirección correcta de entender si las inversiones están dando resultados o no. ¿Cuáles son las áreas prioritarias para continuar fortaleciendo la agenda nacional? Y aquí tengo los 3 mensajes finales. A través de toda la agenda, invertir en intervenciones y servicios que se complementen y coordinen entre sí, con metas multisectoriales a largo plazo y con monitoreo riguroso. Y creo que ese es uno de los mensajes principales que les queremos dejar en el día de hoy, que se complementen y coordinen entre sí. Se han hecho muchos esfuerzos, casi 100 acciones que les mostré, pero de manera individual y no necesariamente conectando los esfuerzos de los diferentes sectores y las diferentes instituciones. Requiere diseñar una teoría de cambio que me lleve desde el problema hasta los impactos y que determine cuál es el rol de cada sector en lograr avanzar hacia esos resultados que queremos avanzar. Eso requiere un monitoreo de indicadores, no solamente indicadores de acciones, sino indicadores de resultados. Requiere también una agenda rigurosa de investigación y ahí el sector académico tiene un rol importante que jugar en contribuir a desarrollar esa agenda rigurosa de investigación que pueda informar esa teoría de cambio. La teoría de cambio no va a ser perfecta desde el día 1 porque no existe la evidencia para hacer una teoría de cambio perfecta, pero esa teoría de cambio se puede ir alimentando a medida que se vaya monitoreando y que se vaya teniendo más información sobre lo que funciona y lo que no funciona. Volviendo al punto de los indicadores, es un área a fortalecer. Por ejemplo, no solamente medir el número de personas capacitadas, sino medir el número de personas capacitadas en base a un protocolo específico, de manera que podamos asegurar la calidad de esa capacitación. Se puede medir también el conocimiento adquirido en base a esa capacitación. No solamente medir el número de personas que acceden a un servicio, sino la calidad de ese servicio, la efectividad de ese servicio. Asimismo, no solamente indicadores que midan el número de beneficiarios de un programa de prevención, sino también si logran cambiar las normas sociales que queremos cambiar. Mensaje 9, por el área de prevención. Promover un enfoque multicomponente, de nuevo aprendiendo de las lecciones de lo que ha funcionado en otros contextos, varias estrategias combinadas y dirigidas tanto a hombres como a mujeres, e invertir en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De nuevo, priorizar intervenciones que cubran esos diferentes criterios que ya les mostré anteriormente, pero algo que quiero enfatizar en el día de hoy es esta necesidad de invertir más en niños y niñas y en jóvenes y adolescentes. En niños y niñas para romper el ciclo intergeneracional de la violencia. Son víctimas al día de hoy y serán en el futuro víctimas o agresores potenciales. Eso es lo que va a lograr cambiar de manera intergeneracional la violencia contra la mujer en el Perú. Pero asimismo jóvenes y adolescentes, porque la prevalencia de violencia en el Perú es más alta para los jóvenes y empieza en los primeros años de convivencia. Así que es un grupo importante al que se le debe poner mayor atención y diseñar intervenciones específicamente para poder llegar a ese grupo. Y para concluir, en atención y en protección, cobertura y calidad. En cuanto a cobertura, tenemos que pensar por el lado de la demanda de servicios, cuáles son los factores que hacen que solamente 1/3 de las mujeres se dirijan a instituciones a buscar ayuda. Vemos que hay muchas que dicen que no era necesario, que le da vergüenza, entre otras causas que apuntan de nuevo a las causas estructurales de la violencia, de las desigualdades de género, del estigma. Pero vemos también algunas mujeres que dicen todavía que no saben dónde ir, que no conocen los servicios,
también ahí hay un trabajo de información. Por el lado de la oferta, dos cosas que resaltar: esa articulación de la cadena de servicios, de la ruta de atención, pero dos cosas muy concretas que quería mencionar. Uno, los protocolos, asegurarse que sean servicios de calidad, que las personas estén capacitadas en base a un protocolo específico. Y dos, el seguimiento de casos, que permita seguir a la persona a través de la ruta de atención y protección. Ese mecanismo de seguimiento de casos, no hay un ejemplo que yo les pueda traer que haya funcionado de manera exitosa en ningún país. Cada país tiene que diseñar lo que le funcione a ese país. Puede ser un acompañamiento individual, pueden ser plataformas donde cada sector meta sus indicadores, siguiendo, por ejemplo, la identificación de cada persona. Pero tiene que ser un mecanismo en el que todos los sectores se comprometan a seguir y alimentar para que pueda funcionar. Y para terminar, consideramos que la oportunidad es única con la introducción del programa, el desarrollo, ¿no?, del programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia contra la mujer. Es una oportunidad única para poder coordinar los sectores, para poder desarrollar esa teoría de cambio, pensar a largo plazo, pensar en indicadores que puedan funcionar y de una vez por todas terminar con la violencia contra la mujer en el Perú. Muchas gracias. Gracias a María Dávalos. Queremos agradecer la presencia también del presidente de la República, Martín Vizcarra, y lo invitamos a dar unas palabras. Buenas tardes, tengan todos y todas. Agradecer al Banco Mundial por acceder a este pedido del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un poco de análisis e investigación sobre los resultados que vamos teniendo en esta decisión de gobierno que ha tomado como prioridad y como importancia del más alto nivel el trabajar como Estado en atacar frontalmente la violencia contra las mujeres en nuestro país. Voluntad hay, decisión hay, presupuesto también, pero tenemos que evaluar resultados para ir ajustando los mismos. Sabemos perfectamente, como lo han dicho y manifestado, que este es un tema estructural, profundo, que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Claro, porque si entramos a una verdadera prevención desde la niñez, vamos a asegurar que las próximas generaciones vamos a disminuir de manera significativa esta violencia. Pero no tenemos que esperar generaciones para corregir y atender a las mujeres que hoy en día son agredidas, son violentadas y que realmente tenemos que actuar, ¿no? Entonces, es sumamente importante ya comenzar, a pesar que el incremento del presupuesto es reciente, a partir de este año, finales del año pasado, ya que se vayan evaluando los resultados, ¿no? Y poder hacer los ajustes también para el presupuesto ya del próximo año, ¿no? Sabemos perfectamente que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y aquí este tipo de análisis nos tiene que identificar, ayudar a identificar ese eslabón más débil. Es decir, dónde aún falta una mejor atención, dónde quizás el presupuesto no ha llegado y en consecuencia por ahí es donde hay las filtraciones que no nos permiten tener mejores resultados en el conjunto. Y este tema de importancia que parece obvio no lo es tanto, ¿no? Cualquiera que analice con un poquito de racionalidad dirá, oye, este es un tema de interés nacional, ¿no?, la violencia contra la mujer. Pero yo recuerdo cuando hace poco más de 2 años
era ministro de Transportes y el gobierno organizó estos gores ejecutivos donde nos reuníamos todos los ministerios con los gobernadores regionales de todo el país. Y ahí consistía en interactuar el gobierno nacional con los gobiernos regionales y atender sus principales preocupaciones. Y entonces cada gobernador regional anotaba con qué ministro quería conversar. Yo era ministro de Transportes, Ana María, aquí presente, era ministra de la Mujer, ¿no? Y entonces yo decía, ¿por qué todos quieren hablar con el ministro de Transportes? Porque en toda región hay alguna carretera que falta por ejecutar. Pero siendo tan o más importante el problema que estamos tratando aquí, casi nadie quería conversar con la ministra de la Mujer. O sea, los gobernadores no tenían nada que hablar con la ministra de la Mujer, como que no fuera un problema de las regiones. Y cuando vemos la cifra es un problema grave, pero siendo un problema grave, un problema desatendido, hasta hoy. Entonces, este tipo de acciones lo que pretenden es generar conciencia de la importancia del tema para que sea relevante y también gobernadores, alcaldes le den la importancia al tema. Somos conscientes que el esfuerzo nuestro es absolutamente insuficiente si no logramos el involucramiento de las autoridades regionales y municipales. O sea, es insuficiente, porque no vamos a poder llegar a todo el territorio como sí llegan los municipios y llegan los gobiernos regionales, ¿no? Y ahí vemos también otro problema, ¿no? Por eso es que tenemos que trabajar en diferentes aspectos. Es la composición en cuanto a género de esas autoridades, ¿no? O sea, tenemos desde hace poco más de 4 meses las nuevas autoridades regionales y municipales, ¿no? Y de los 25 gobernadores regionales, 25 son varones. No hay ni una sola mujer, ni una sola. Y de los cerca de 2.000 alcaldes, entre provinciales y distritales que hay en el Perú, solo el 4% son mujeres, el 96% son hombres. Entonces, hacíamos un poco el análisis. Hace 63 años, en las elecciones de 1956, las mujeres accedieron al voto, ¿no? Pero pareciera que han accedido al derecho de votar, de elegir, pero no ser elegidas, porque son tan poquitas las mujeres que son elegidas, porque prácticamente es una muestra más del problema en toda la amplitud que estamos mirando, ¿no? Si hubiera una proporción más o menos a la relación demográfica que hay, serían los resultados completamente diferentes. Entonces tenemos que empoderar también a las mujeres y entonces luchar contra la violencia contra las mujeres, por ejemplo, también hacer el esfuerzo de una reforma política para que pueda haber más presencia de mujeres en el nivel de autoridades municipales, regionales, de todo tipo, ¿no? Entonces, somos conscientes que tenemos que trabajar en diferentes aspectos y en diferentes niveles, como bien lo ha dicho. Entonces, por eso, justo me pusieron a mí el programa y me dijeron, tiene que llegar a las 4:30, tiene usted para hablar 5 minutos y se va. O le digo, y no escucho, o sea, tengo que escuchar lo que dice María Eugenia, ¿no? O sea, tengo que ver qué recomendaciones nos da. O sea, es fundamental, porque si no después va a pasar un año y voy a volver a una reunión de ese tipo y va a decir, y las recomendaciones que le dimos hace un año no las he implementado, ¿no? Entonces, es fundamental tener esta información y ver cómo la procesamos e implementamos con acción, ¿no? Y para ello tenemos que trabajar con todos y todas, ¿no? Una de las observaciones que decía en alguna de sus 10 puntos que ha tratado es que están enfocados los esfuerzos del Ministerio de la Mujer en mujeres, ¿no? Cuando la violencia de la mujer es generada por los hombres, ¿no? Entonces,
deberíamos hacer un mayor esfuerzo para generar esta conciencia en todos, ¿no? O sea, no solamente, ¿no? Acá mismo estamos analizando el tema de violencia sobre la mujer y de todo el auditorio, más del 90% son mujeres, ¿no? Deberían también aquí haber más hombres para ser conscientes de esta realidad, ¿no? Y entonces de esta manera es que vamos a generar las condiciones para que vayamos viendo los resultados. Yo soy siempre una persona optimista, yo estoy seguro que esta situación va a cambiar. No va a ser fácil, necesita mucho trabajo, necesita cambiar la forma de pensar, o sea, necesita cambios estructurales, pero tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Es una decisión de este gobierno y si contamos el apoyo de ustedes y si hacemos que este apoyo llegue hasta el último rincón de nuestro país, yo estoy seguro que se van a ver los resultados. Aquí está Gloria, nuestra ministra de la Mujer, absolutamente comprometida, pero si creemos que este tema lo vamos a solucionar con un ministerio, estamos equivocados. Los 19 ministerios tienen que enfocarse en el tema de la violencia contra la mujer. Y ese esfuerzo tiene que transmitirse a los 25 gobiernos regionales, tiene que transmitirse a los 2.000 municipios, pero no puede quedar ahí, tiene que llegar a la sociedad en su conjunto, a través de las diferentes instituciones y finalmente yo estoy seguro que a 2 años del bicentenario, el mejor legado que podemos dar al Perú de cara a este nuevo siglo que empieza el 2021 es una sociedad más justa, más igualitaria, más respetuosa de todos nosotros, para nosotros mismos, y entonces, cuando veamos el crecimiento económico, cuando veamos la disminución de brechas, va a tener sentido si estamos en una sociedad donde considere y dé las mismas oportunidades a hombres y a mujeres. Y con ese cambio de actitud, de manera prácticamente automática y secuencial, va a comenzar a disminuir el problema que hoy nos motiva esta reunión. Hay que seguir trabajando y el compromiso es que veamos cómo asignamos los recursos de la mejor forma. Pero si fruto de este esfuerzo y de este análisis, esta discusión que tenemos, llegamos también a la conclusión que hay que distribuir mejor nuestro presupuesto, pero que falta un incremento adicional, tengan la seguridad que para el próximo presupuesto daremos el presupuesto que sea necesario. Muchas gracias. La presentación del informe 10 mensajes sobre la violencia contra la mujer nos dan una idea de dónde se está invirtiendo los recursos del Estado para poder atender esta problemática. A continuación queremos presentar a un panel para poder ahondar en la mejor manera de invertir este dinero. ¿Cuáles son esas prioridades que deberíamos tener en mente a corto plazo para poder lograr erradicar a largo plazo y a nivel transversal en todos los sectores la violencia contra la mujer? Por eso nuestros invitados pertenecen al sector público, al sector privado y a la sociedad civil. Queremos darle la bienvenida a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. También se encuentra con nosotros la doctora Elvia Barrios, ella es jueza de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Está también con nosotros la señora Diana Guidiche, presidenta de la Organización Internacional de Mujeres en Negocios de Perú, OIT. Y por supuesto el señor Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Comenzaremos esta primera ronda de preguntas con una pregunta dirigida a la ministra. Hemos escuchado a través de este informe que en el 2019 el Estado peruano ha duplicado la inversión en políticas públicas para combatir la violencia de género, la violencia a la mujer, aproximadamente 500 millones de soles. Más sectores se han unido en este contexto. ¿Qué barreras y oportunidades ve en el corto plazo para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables continúe su rol de liderazgo y logre coordinar de manera efectiva los esfuerzos multisectoriales? Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Creo que
es fundamental agradecerle al Banco Mundial este importante trabajo que nos permite evidenciar los avances, pero también dónde debemos poner más esfuerzos. Con relación a la pregunta, ¿qué barreras y qué oportunidades tenemos? Yo creo que una de las principales barreras tiene que ver con algo que nos va a servir a todos y a todas, no solamente a nivel personal, sino a nivel institucional. Nos falta mucho el tema de investigación científica. Necesitamos que cada proyecto, que cada programa, que cada intervención a nivel regional de costa, de sierra, de selva, de norte, de sur, por ejemplo, en Apurímac, la zona de Andahuaylas, 86% de violencia contra la mujer. ¿Qué tipo de agresor tenemos ahí? ¿Por qué chicas que son universitarias, profesionales, siguen permitiendo, a pesar de su preparación, sigan siendo violentadas? Necesitamos la investigación no solamente del tipo de agresor, sino cuáles son las motivaciones a las cuales responde la ciudadanía para que no sea indiferente al problema. La indiferencia también es violencia. Y comentaba acá con un amigo que ha llegado de Colombia, que ellos inclusive han introducido este tema en las telenovelas, por ejemplo, de tal manera que ya van viendo mensajes subliminales en cómo ingresar a los hogares e ir cambiando estas conductas, estos hábitos y esta cultura machista. Entonces, ese es un primer llamado. Un segundo llamado es el tema de articulación. No es fácil articular a nivel de gobiernos locales, regionales, en función a las prioridades que tienen ellos y a las prioridades que pueda representar. Entonces, un alcalde siempre ve que la pista, la vereda, el parque, el edificio, el tema de infraestructura tienen que verlo los ciudadanos para que sea muy bien referido, sin ver en el desarrollo humano, sin ver en que este problema de violencia contra la mujer afecta el tema social, afecta el tema económico, afecta el tema ambiental, el tema institucional, o sea, es un problema grave. Y otra barrera que sentimos es todavía la frustración con el sistema de justicia, porque en todos los centros de emergencia mujer, que tenemos ya 358, la queja es con el sistema de los fiscales, el tema de los informes, de los certificados de los médicos legistas, y también en las demoras de las medidas de protección, que pueden ser por diferentes factores, por diferentes razones, pero hay que justamente saber cuáles son y cómo colaboramos mutuamente para superar esos problemas. Oportunidades son varias. Ustedes han visto el compromiso político que hay del presidente, y lo primero que se requiere para cambios importantes es la voluntad política, que la hay, y la tenemos a nivel de todas las carteras en el gabinete. Esa es una gran oportunidad que hay que aprovechar, como la es también la cooperación técnica. Tenemos acá varias agencias importantes que colaboran con nosotros en la parte de darnos mejor y mayor tecnología, en ayudarnos en la elaboración de políticas públicas, pero también en diferentes regiones tenemos ese apoyo, ese respaldo de la cooperación técnica. Y nos parece algo fundamental el tener el presupuesto por resultados, que nos permite no solamente la articulación en los diferentes sectores, sino indicadores claros, claves que tienen que ir siendo evaluados y que nos van marcando la ruta, el camino para el éxito en este gran reto. Creo que es vital tener en cuenta que el plan de acción conjunta también, no solamente tenemos que verlo en función a resultados, sino como una nueva cultura en donde los sectores se juntan, conversan, dialogan, discuten. Pero de esas discusiones terminamos en algo positivo, favorable, que va a terminar no solo en documentos, sino en acciones claves desde los diferentes sectores, también que van a ser puestos en práctica y evaluados en la realidad que implica estar en costa, en sierra, en selva. Y otro factor bastante importante es la cantidad de jóvenes que tenemos en los voluntariados y que manifiestan y que están en diferentes programas tocando puertas, que están al lado de Hombres por la Igualdad, que es un programa, que están al lado de Te Acompañamos, que es otro programa, que están poniéndose en modo niñez, que es otro programa preventivo y que realmente nos debe ayudar para salir adelante. Así es que yo creo que sigamos sumando esfuerzos, sigamos evaluando, sigamos midiendo, porque
la idea es cómo revertimos esta situación que nos agobia a todos. Gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, y como lo menciona, el Poder Judicial es central en la lucha contra la violencia de la mujer, y la siguiente pregunta va para la jueza suprema Elvia Barrios. ¿Qué impedimentos, qué barreras encontramos dentro del Poder Judicial que inhiben a las mujeres de querer continuar sus denuncias? ¿Y cómo podríamos evitarlas o atenderlas? Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la generosa invitación para poder participar en este evento. Yo creo que es relevante el poder hacer un diagnóstico sobre las causas de la violencia contra la mujer, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Dos razones fundamentales para poder trabajar de manera ardua en el combate contra la violencia hacia la mujer. La primera es que desde la Ley 3036-4 se recibieron 724.268 denuncias por violencia familiar. Y desde noviembre del 2015, en que entra en vigencia esta ley, el Poder Judicial ha otorgado 614.403 medidas de protección. Esa es la realidad. Pero esta cifra no demuestra la realidad de violencia que viven las mujeres, porque nos hemos olvidado de un sector prioritario y fundamental y que ha sido advertido el día de hoy en el informe. Y esto está referido a la violencia que sufren las mujeres de las zonas no urbanas, de la zona rural, de la zona nativa. Tenemos 7 millones aproximadamente de personas que viven en zonas rurales, en zonas amazónicas. Contamos a la vez con cerca de 6.000 jueces de paz. Entiéndase, jueces de paz no letrados. La Ley 3036-4 fue modificada mediante un decreto el 9 de marzo de este año y ha facultado a los jueces de paz no letrados, los jueces comunitarios, a estos casi 6.000 jueces de paz que se encuentran en cerca de los 2.000 distritos a nivel nacional, a que dicten medidas de protección y medidas cautelares. La estadística a la que he hecho referencia no refleja la realidad, porque las mujeres de las zonas rurales, de las zonas nativas, no formulan denuncia y porque asisten a los juzgados de paz para pedir una medida de protección. Pero entiéndase que los jueces de paz no solamente imparten las normas nacionales, sino que también imparten de acuerdo a sus criterios, bajo principios de equidad y de pautas culturales, una solución al caso en concreto. Y todas y todos sabemos de que las medidas que generalmente se dictan en estos juzgados son medidas de conciliación y que se orientan hacia la conciliación. Entonces vamos a tener acá un conflicto entre la justicia ordinaria y la justicia comunal. ¿Y qué estamos haciendo desde el sistema de justicia? Lo que estamos llevando a cabo con el apoyo de UNFA es primero identificar, analizar dónde existen esas brechas en la zona rural, porque no contamos con estadística, y en segundo lugar también hacer palmaria, hacer realidad que las mujeres de estas zonas tienen derecho a recibir una medida de protección de acuerdo a los ámbitos establecidos en la Ley 3036-4. La estadística es una debilidad de nuestro sistema, es una debilidad que tenemos todas las instituciones. Hemos apostado por un observatorio nacional que nos permita recolectar información, analizar, procesarla, etcétera, pero todavía no contamos con el observatorio. Por eso es que tenemos cifras o estadísticas diferenciadas de institución a institución. El gran reto que tenemos que vencer las instituciones de hoy para adelante es trabajar de manera articulada y trabajar ese observatorio nacional, pero trabajar también la interoperabilidad que es fundamental para conocer cómo se está desarrollando ese ciclo de violencia hacia la mujer y qué estamos haciendo para combatirla y qué medidas estamos tomando. Se me acabó el tiempo. Creo que me queda un poquito y hay muchas cosas que transmitir, pero tomo las palabras del presidente.
19 ministerios y hay que trabajar con los 19 ministerios. Fíjese que la ley de salud necesita una urgente modificación, porque la ley de salud dice que la violencia es una enfermedad mental. Y nosotros decimos que es un problema de salud pública. ¿Y qué significado tiene que se determine que es un problema de salud pública? Porque esto va a permitir que todas las entidades de salud participen en la misma y nos va a servir también de parámetro para poder levantar información. Violencia contra la mujer no solo es una grave afectación a los derechos fundamentales, no solo es un tema de inseguridad de las mujeres o de discriminación palmaria, es un problema de salud pública y como tal tiene que ser tratado en la ley. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este problema se enfoca con frecuencia desde el aspecto público y se resalta la responsabilidad del Estado en su atención, pero considerando que la lucha contra la violencia a la mujer ha generado el consenso de que aumenta la productividad y afecta al sector público, queremos preguntarle a nuestra tercera panelista, Adriana Guiche, presidenta de la Organización Internacional de Mujeres en Negocios del Perú, OWIP, ¿qué experiencias se recogen del sector privado que hayan sido efectivas en la atención de este problema y qué oportunidades de mejora podemos encontrar? Bueno, yo primero que nada quiero agradecer que me hayan invitado a este panel, que hayan considerado que la participación del sector privado es importante, desde mi punto de vista es fundamental, y compartir este panel con personas con tanta experiencia, ¿no?, como las doctoras. Bueno, es indudable que la violencia afecta a las empresas porque ataca directamente la productividad. Una mujer maltratada baja su desempeño, hay mayor ausentismo, mayores tardanzas, hay mucha rotación porque a veces tienen que dejar de trabajar y hay también lo que se llama el presentismo, es decir, que están presentes en el centro de trabajo pero están totalmente agobiadas por los efectos del maltrato y de esa manera no pueden alcanzar la productividad que se requiere. Pero la violencia no solamente tiene un efecto en la productividad de las mujeres, tiene también un efecto en la productividad de los hombres. El maltratador, por su lado, también es una persona que a veces usa los medios de la compañía para seguir maltratando, instigando, acosando a las mujeres a través del teléfono, mails, mensajes, anda distraído, a veces la distracción hace que incurra en conductas no seguras y pueden acarrear accidentes. En ese sentido, las empresas tenemos una responsabilidad de trabajar el tema de violencia y también vemos que, de acuerdo a un estudio de Aristides Vera, 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas. Lo que generalmente se ha visto en el ámbito empresarial es que la violencia es un tema de puertas para afuera, es un tema que está en el ámbito familiar, pero la violencia se inserta en el ámbito laboral también y eso hace que necesario que tengamos una reacción a un nivel adecuado. La mujer que tiene violencia no solamente tiene estos temas de ausentismo, presentismo, etcétera, sino también generalmente tiene poca posibilidad de participar en los programas de capacitación y en ese sentido es un círculo vicioso que no se rompe. Entonces las empresas hemos tenido o tendríamos que hacer algo más para resolver este tema. El impacto de la violencia no solamente es a la mujer, el mayor impacto se da, parece mentira, en la productividad, si lo queremos cuantificar, porque también está la productividad de la empresa, está la mujer que pierde ingresos por dejar de trabajar o trabajar menos, está la sociedad que tiene que atender a esa mujer y obviamente está todo un plan de vida y el futuro de los niños, ¿no? Organizaciones como Perú 2021, de la cual me siento muy orgullosa de ser directora, venimos trabajando en tratar de que los empresarios asuman un rol de agentes de cambio,
agentes de cambio que logren modificar las condiciones actuales para hacer del Perú un país más justo. En este sentido, combatir la violencia de género no es solamente una necesidad por los beneficios a la productividad, sino es una obligación como peruanos que somos. A veces la violencia contra las mujeres, los empresarios o los CEOs o los directores de las empresas tienen temor a inmiscuirse en este tema porque lo consideran de alguna manera que la confidencialidad de la vida privada debe estar por encima. Sin embargo, desde hace algunos años ya se ha comenzado a tomar acción y conocimiento de este tema, que no es un tema sencillo, porque yo me acuerdo del primer taller como gerente general de una empresa pesquera que soy, que asistí a temas de violencia. La primera respuesta intuitiva es déjalo, denúncialo, ¿no? ¿Por qué te quedas? Y la empresa no puede quedarse ahí. La empresa tiene que tener protocolos, tiene que tener políticas claras para tratar la violencia. Estos protocolos implican formas de que todos los trabajadores puedan identificar cuando hay un suceso de violencia, cuando una compañera de trabajo está sufriendo violencia dentro o fuera de la compañía. Y debe haber un canal adecuado para que esta información fluya hacia la entidad que se considere dentro de las empresas, que generalmente es recursos humanos, y se pueda tomar una acción. Luego, hay que tener también protocolos claros de cómo actuar hacia los organismos gubernamentales, ¿no?, del Estado, que le van a dar la protección y le van a dar la reparación del tema. Nosotros podemos apoyar con horarios flexibles, acompañando en el proceso, pero en Perú 2021 nosotros trabajamos los ODS, y el ODS que a mí me parece más importante es el ODS 17, que es el de alianzas. Entonces las empresas tenemos que trabajar en alianzas con el Estado y el Estado tiene que trabajar en alianzas con las empresas. ¿Por qué no exigir que los gerentes generales, por ejemplo, tengan que pasar un curso de capacitación en violencia? Porque el tema de lucha contra la violencia tiene que venir desde la cabeza. Bien, muchísimas gracias. Y esta pregunta va para nuestro anfitrión, Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. El séptimo mensaje del informe hace énfasis en el monitoreo y evaluación de la efectividad de las inversiones dirigidas en la lucha contra la violencia a las mujeres. ¿Qué lecciones puede ofrecer el Banco Mundial sobre cómo el monitoreo y la evaluación han funcionado para plantear políticas públicas exitosas? Bueno, muchas gracias. Difícil seguir después de las exposiciones brillantes del equipo que me une acá en el panel. Yo quisiera aprovechar tu pregunta para dar un poquito un contexto global al tema que hemos venido hablando precisamente a raíz de las lecciones que hemos aprendido sobre este tema. En primer lugar, la Organización Internacional de la Salud ha estudiado este tema de la violencia en todo el mundo. De los pocos datos que tenemos, gracias a la OMS, de la violencia de género, y nos permite hacer algunas comparaciones entre países que es bueno mencionar, porque, por ejemplo, ellos concluyen que Perú tiene una prevalencia de que el 30% de las mujeres alguna vez ha reportado violencia física o sexual. Y la pregunta es cómo se compara eso con el dato global. Y lo interesante es que esa es exactamente la media internacional. El 30% de las mujeres en el mundo han reportado alguna vez violencia sexual o física. Latinoamérica, curiosamente, también está muy cerca a esa meta, a esa media. Estamos en 29.8. O sea que Perú está en la media,
Latinoamérica está en la media, y la pregunta es, entonces, ¿en dónde es que están sucediendo las cosas? Bueno, la región del mundo con la mayor prevalencia es África del Norte, que son países que por su cultura y religión tienen sociedades supremamente machistas. En segundo lugar, África, en donde el 36.6% de las mujeres reportan haber sido víctima alguna vez. Y en tercer puesto, el sudeste de Asia. Es decir, estamos hablando de India, Pakistán, Sri Lanka, etc. Y el sudeste asiático está más o menos en 37%. Los que están un poco más abajo son los países europeos, pero atención, no muy lejos. Y aquí es donde uno no puede perder un poco la perspectiva. Los países europeos están en 25.4%. El 25.4% de las mujeres en Europa han reportado ser víctimas de violencia física o sexual alguna vez. Y si tomamos solamente los países de alto ingreso, vamos a decir los miembros de la OSD, este número está en 23.2%. Es decir, que este es un problema que, si bien nosotros lo sentimos muy nuestro y nos angustia mucho, como debe ser, es un problema global. No es un problema que esté resuelto en ninguna parte del mundo. Y esto, por supuesto, sugiere la importancia de las particularidades culturales, geográficas de cada país. Por eso decía yo al principio que no hay soluciones mágicas, porque lo que tal vez puede haber servido un poco en Europa ciertamente será muy diferente en el Perú e incluso probablemente muy diferente en Chile o en Argentina. ¿Por qué me parece importante traer esto a colación? Porque lo que sí podemos aprender es de experiencias de otros países, no para imitarlas, sino para extraer de ellas unas lecciones básicas que podamos aplicar en nuestro contexto. Y les voy a contar 5 experiencias, todas en el ámbito de la prevención, porque como hablamos hace un momento, hay mucho trabajo en el ámbito, digamos, de la atención y la respuesta, pero mucho menos en la prevención, que es además en donde 2 cosas pasan. Primero, es la más joven, entonces tenemos menos evaluación, y segundo, es la que tiene más impacto, es la que tiene un impacto mucho mayor en el largo plazo. Les cuento, por ejemplo, de la intervención llamada IMAGE en Sudáfrica, donde gracias a esa intervención han demostrado un 50% de reducción de violencia física en los hogares, con una evaluación de impacto, y que consiste en algo muy interesante, que es empoderamiento económico de la mujer, empoderamiento económico, en donde se acaba la amenaza de que si me tengo que ir, no tengo cómo vivir, y capacitación económica simultánea para el hombre y la mujer en la pareja. Es decir, el programa lo que hace es tratar de convertir a esa pareja en unos socios productivos que los lleva a una interacción bien diferente. Me parece bien interesante ese concepto. Otro programa que les quiero contar es el programa H en Brasil, y H es precisamente la palabra hombre, y era lo que hablaba hace un momento el presidente Vizcarra. Decía, bueno, el que genera la violencia es el hombre, es tal vez quien debería ser más participante de estos programas. El programa H en Brasil es precisamente un programa que aborda masculinidades negativas en los jóvenes, y lo hace desde muy temprano, y lo hace con intervenciones tanto de tipo comunitario como de tipo escolar. Y lo que ya han podido ver en el programa H es precisamente una caída sistemática en los grupos más jóvenes, que recordemos que nos contaba María hace un rato, son los grupos donde la prevalencia es mayor en el Perú. En esos grupos es que ha caído sistemáticamente la violencia, gracias precisamente a este abordaje en contra de la masculinidad negativa. El proyecto SASAI en Uganda son talleres comunitarios de capacitación de pareja para cambiar actitudes, y son campañas localizadas. Y nótense de nuevo que el concepto aquí es de pareja,
no son para la mujer, no son en este caso para el hombre, sino son de pareja. Lo que han hecho además es un concepto de motivación comunitaria que genera algo que tal vez en la palabra en inglés, me perdonan porque en español no sé cuál será, es peer pressure, presión social, presión de los… Exactamente, al ser entrenados comunitariamente generan una presión social que ve con malos ojos, digamos, a aquel que se sale de ese esquema. 50% menos de violencia física, 33% menos de violencia sexual es el impacto de ese programa. Y el último que les quiero hablar es un programa en Canadá, les iba a hablar de otro en Brasil, pero me acaban de mostrar que me falta un minuto, que es un programa destinado a estudiantes de 9º grado, ojo a la edad, 9º grado, 15 años, 15, 16 años. Y que básicamente son clases de prevención a la violencia en el noviazgo. Es decir, es antes de que haya un compromiso, en el sentido de que muchas veces el compromiso ata y hace que la mujer se sienta atada, se sienta sin opciones. Al encontrar en los hombres esa intervención en el noviazgo, parece que hay un efecto bien interesante en el mediano plazo sobre sus actitudes frente a la mujer y eventualmente frente a quien pueda ser su pareja o su esposa. Y este ha bajado sustancialmente la violencia en Canadá, la violencia física y sexual. Me parece importante escuchar esos programas. Hay otros, rápidamente les echo el chisme. En México, el programa Plaza Sésamo fue producido específicamente para México con personajes específicos que son mujeres empoderadas y hombres muy sensibles a la realidad de esas mujeres, esas marionetas. Y eso comienza a entrar en el etos de los niños de 5, 6, 7 años, al mismo tiempo que están aprendiendo a leer y a escribir, con el famoso, una de estas cosas no es como las otras, ¿y se acuerdan todas esas cosas de Plaza Sésamo? Bueno, ese mismo sistema para unos conceptos sociales bien diferentes a una edad en donde es perfectamente moldeable el criterio de los niños que están viendo ese programa. Dejo ahí por ahora y te paso la voz, Alejandra. Muchísimas gracias. Vamos a plantear una repregunta a cada uno de los panelistas. El espacio aproximado es de 3 minutos, pero no tiene que ser exacto. Para la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, mencionaba el presidente de la República, Martín Vizcarra, esta experiencia de un viaje o de los viajes a las regiones en los que iban varios ministros, todos lo rodeaban y la ministra de la Mujer no tenía muchas preguntas por parte de los gobernadores regionales o muchos pedidos. ¿Qué hacer para descentralizar la ayuda o el enfoque de lucha contra la violencia de la mujer, o por lo menos lograr un cambio de mentalidad en las autoridades encargadas de implementar este presupuesto que tan ampliamente se está destinando? Tenemos una cultura tan machista y la mayoría de autoridades obviamente son hombres y cuanto más profunda o alejada la región, más machismo encontramos. Entonces la solución no es hablar con ellos, sino es hablar con las bases sociales, con la sociedad civil organizada, con los escolares, con los maestros, de tal manera que salga la propuesta, los pedidos desde ellos hacia su autoridad. Entonces nosotros actuamos ahí de articuladores de ese gran pedido de las bases de la población sobre un tema que es netamente social y que no lo recuerden solamente por obras de infraestructura, sino por obras que tienen que ver con el desarrollo humano, por obras que tienen que ver con la sensibilidad humana, por obras que tienen que ver con la educación, la cultura, pero también con que en ese gobierno local se consiguió disminuir la violencia, mejorar la cultura de paz. Quienes nos han ayudado más en este objetivo son profesores y directores de escuela. Porque en todo lugar, en la última punta del cerro, encontraremos una escuelita
y encontraremos una profesora que conversa con sus alumnos, que conversa con los padres de familia, y ya son los alumnos que comentan a la profesora: mi papá le pega todos los días a mi mamá. Entonces, esos profesores van poniendo en su proyecto educativo institucional, como hay un 30% de margen para temas propios de la región, ponen, por ejemplo, un tema agricultura familiar, pero hay otro que pone violencia familiar. Y eso va ayudando que de abajo hacia arriba llegue y el alcalde nos llame y nos diga: ¿sabe qué? Queremos hombres por la igualdad, vengan con ese programa. O vengan también con el programa Te Acompañamos, porque una vez que la mujer es violentada, los niños se quedan muy mal. Si la mujer es internada en un hospital, los niños se quedan realmente solos, muchas veces con abuelito o abuelita que se sienten tan mal como los niños. Entonces, se va haciendo no solamente una necesidad, pero si te das cuenta, estamos reaccionando a estos programas, estos casos que nos presentan, el de México, el de Canadá, el donde se trabaja con hombres, donde se trabaja con la pareja, donde se trabaja en la etapa de noviazgo, me parecen fabulosos. O sea, trabajar tercero, cuarto y quinto de secundaria y hablarles cómo iniciar una relación sana, qué cosa es una relación sana, cómo priorizar tu proyecto de vida, cómo realmente podemos alinear los objetivos de una mujer a un desarrollo exitoso de su futuro, tiene que ver entonces con algo que es clave para nosotros y que hay que decirlo y decirlo abiertamente: la educación sexual y reproductiva, gradual, durante toda la educación básica regular o de educación básica especial o la que se dicta sábados y domingos, tiene que ser clara, sencilla, pero abierta, que se fomente y se promueva no solamente la discusión de estos temas, sino el aprendizaje. Tengo alumnas universitarias que no saben lo que es su ovulación y que no saben cómo tienen que cuidarse. Entonces, tenemos mucha migración a las zonas de costa. Cada una viene con ideas diferentes, pero inclusive son casadas, tienen hijos y no conocen su realidad, no conocen su cuerpo. Entonces, hay un tema físico, hay un tema emocional, hay un tema, si queremos, espiritual, de un fortalecimiento que debe encaminarse a ese empoderamiento integral de la mujer. Y termino con esto, o sea, nada hacemos cuidando a la mujer, superando la crisis, si después no tiene a dónde ir. Yo quiero agradecer, y aprovechando que está la empresa privada acá, yo quiero agradecer públicamente a todas las empresas que nos ayudan. El día viernes se clausuró en Cajamarca la primera promoción de mujeres gasfiteras, mujeres que han superado la etapa más crítica de la violencia, pero que se animaron a aprender y ahora, trabajando en Promar, las llaman de todos los hogares cuando tienen problemas de gasfitería. Ganan más de lo que pensaron ganar, tienen más trabajo y más sentido de una autoestima más elevada, que quieren seguir aprendiendo. En otra institución que las pusieron solamente para contestar el teléfono de recepcionistas, ya están de jefes de algunas áreas, por su trato, por su comprensión, como han vivido ellas el problema, han aprendido muy bien cómo se tiene que tratar, cómo se tiene que aprender. Y termino con esto: la vulnerabilidad en zonas de selva, en zonas andinas, en zonas más alejadas, parte desde las niñas. La cantidad de casos que vemos de niñas violadas generalmente son de esas zonas. Entonces, necesitamos no solamente un protocolo, sino una toma de conciencia, sobre todo en zonas de selva donde culturalmente dicen que ya están preparadas para ser madres y les arruinan un proyecto de vida que debió ser exitoso. Entonces, miremos hacia ese trabajo con gobiernos locales y regionales, a la inversión que ellos puedan tener, pero también al fortalecimiento de capacidades en estos temas que nunca se tocaron y que tenemos que ponerlos sobre sus agendas de trabajo. La doctora Barrios nos dio dos mensajes fundamentales. El primero es
hacer un cambio en la ley para que los delitos de violencia en la mujer no sean considerados de salud mental, sino de salud pública. Y segundo, además, agregado, y también el problema en las comunidades alejadas, donde los jueces de paz son los que intervienen en esos casos. ¿Cómo hacemos conversar esa atención a la mujer en las zonas rurales y al mismo tiempo mantenemos ese respeto a la cultura que nos exige, ¿no? También hay una lucha por la interculturalidad. ¿Y qué ejemplo dentro del Poder Judicial ha funcionado para atraer más denuncias y dar una mejor atención a la mujer que podría masificarse? Bien, a la primera pregunta hay que tener en consideración lo siguiente. Los jueces de paz son elegidos dentro de la comunidad por ser un referente de buena conducta y de transmisión de valores. Por eso es que las decisiones de ellos dentro de la comunidad son importantes, porque además de ejercer un liderazgo, a través de las decisiones que ellos tomen cuando resuelvan un conflicto de violencia, van a asentar y afirmar el valor justicia. Eso es importantísimo. De ahí que requerimos con urgencia fortalecer sus capacidades, desmantelar sus estereotipos y esa cultura patriarcal que existe fundamentalmente en la zona andina y en la zona nativa. ¿Cómo conciliar? Nosotros a través de la UNAJUP, la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Intercultural, tenemos un trabajo acentuado y estamos trabajando por eso una ruta de atención que no colisione la justicia comunitaria con la justicia ordinaria, basada fundamentalmente en el respeto que se tiene que tener de los derechos fundamentales de las mujeres. ¿Qué experiencias prácticas tenemos que han funcionado dentro del sistema de justicia? Muchísimas. Hemos creado dentro del Poder Judicial, como ustedes saben, los módulos integrados de justicia. Tenemos a nivel nacional 8 módulos integrados que tienen un trabajo multidisciplinario, focalizado y especializado, pero son solo 8. A partir de estos módulos en donde la mujer de manera inmediata recibe atención, porque ahí contamos con educadores, con psicólogos, con médicos, con psiquiatras, con una ludoteca, con una sala de descanso, solo tenemos 8. A través de estos módulos, como modelo ha servido para que se cree el Sistema Nacional Especializado de Justicia y se nos ha dado un presupuesto. Hemos empezado el 1 de mayo en Lima este sistema especializado, donde no solamente van a ver los jueces medidas de protección a favor de las mujeres y de las personas víctimas de violencia, sino también va a haber justicia especializada en el ámbito penal, porque ellos van a juzgar delitos de feminicidio, delitos de violencia sexual, delitos contra el pudor y lesiones contra las mujeres. Es un sistema especializado. Sí nos han dado presupuesto y aquí le tomo la palabra al presidente. De acuerdo al cronograma que tiene que ser implementado en todas las cortes nacionales, a fines de año tenemos que implementar este sistema especializado en el Callao, en Ventanilla, en Arequipa y en Ancash, con cargo al presupuesto del Poder Judicial. Y no tenemos presupuesto. Entonces, ahí hay un punto de quiebre que tenemos que solucionar monetariamente. Porque es verdad, pueden haber buenas intenciones, pero sin presupuesto no avanzamos. Pero sí usamos la tecnología, y eso es una buena noticia que tengo que dar. De las 600,000 medidas de protección, imagínense ustedes cuántas mujeres se encuentran en un riesgo severo, pero no todas tienen la posibilidad de contar con un efectivo policial que las proteja. Por eso es que en el Poder Judicial hemos implementado, en alianza con las municipalidades, el famoso botón de pánico, que es un aplicativo sencillo que el juez otorga a la víctima de violencia cuando advierte que tiene riesgo grave. Se coloca en el celular ese aplicativo y cuando ella está en una situación de emergencia, automáticamente presiona el botón y es geolocalizada. Y a través de la municipalidad se comunica con el patrullero o la unidad de serenazgo para que vaya en ayuda inmediata. Otro botón que vamos a lanzar la próxima semana, gracias al Colegio de Abogados y a todos los abogados voluntarios del Perú, es el botón verde. Este es un botón verde que permite que la mujer víctima de violencia y que tiene una medida de protección ya establecida pueda acceder a una consulta gratuita
con profesionales del Colegio de Abogados que hacen un voluntariado en un horario establecido. En el convenio, el Colegio de Abogados ha capacitado a estos profesionales, que son voluntarios, ellos han señalado en qué horario atienden, y la mujer que es víctima de violencia no necesita ir a hacer cola a un estudio, no necesita ir a buscar un defensor público si es que tiene un nuevo problema, sino simplemente, de acuerdo a una agenda que ella tiene en el celular instalado, llama por teléfono y va a recibir una consulta gratuita y registrada. Son, digamos así, aplicativos que sirven para ayudar a la víctima de violencia, y estamos también en conversaciones con el Colegio de Psicólogos para dar asistencia legal a las víctimas de violencia, entiéndase que ya tienen una medida de protección, ayuda psicológica en un momento de desesperación o en un momento crítico para las mismas. Estos son algunos de los programas que tenemos dentro del sistema de justicia. Yo apuesto por los módulos, el presidente también apostó por los módulos porque son una respuesta, pero indudablemente la lección aprendida es que el costo de la no intervención en violencia es demasiado alto. Naciones Unidas hace 2 meses hizo un informe porque hizo un estudio en San Juan del Lurigancho y solo en el año 2018 exactamente dijo, son 280.4 millones el costo de no intervenir en prevención. Trabajar en prevención es mejor que trabajar luego, posteriormente, respecto de los actos que se realizan contra una mujer, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y mencionaba en su intervención a Diana Guiche de OWI que una política, un protocolo de atención o de respuesta inmediata ante los casos de acoso y violencia era importante. Según un reciente estudio, 72% de las empresas privadas en el país cuenta con ese. El 66% está de acuerdo que el que tiene que liderar esto es, de alguna manera, el presidente de la organización. Sin embargo, el 80% no está capacitado y no ha leído nunca esos protocolos. ¿Cómo solucionamos esa brecha y de qué manera podrían ser agentes de cambio estos directores? Sí, efectivamente, esos son resultados de la última encuesta de Semana Económica que ha sido publicada hoy y tuve la suerte de acceder a las bases de datos en general, ¿no? Lo que pasa es, como dije anteriormente, las empresas y todavía los gerentes generales entienden que la violencia es un tema familiar, ¿no? Es un tema privado. Yo creo que para acabar con la violencia se debe reducir la desigualdad, no hay otra forma. De acuerdo a esta misma encuesta de gerentes generales, el 80% de la máxima autoridad de las empresas no percibe ningún problema en relación a la igualdad de oportunidades en la empresa, lo cual es absurdo, porque eso no es así, no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer las empresas es trabajar en reducir las brechas e impulsar una gestión más equitativa con acciones concretas hacia las mujeres. Hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que se llama Moviendo la Aguja, que tiene algunos puntos específicos que son muy importantes para acciones que tienen un efecto positivo, inmediato. Dentro de esas acciones están, primero, crear un comité de género, que pueda ver ese tema al interior de las empresas, que sea mixto, que esté varias áreas participen, que sea dirigido por el gerente general de la compañía o la máxima autoridad. Establecer cuotas, yo sé que a mucha gente todavía el tema de cuotas no le parece, pero es un tema importante, aunque sea temporal, y si no se acepta un tema de cuotas en el directorio, en la gerencia, por lo menos establecer cuotas en los procesos de contratación, ¿no? Que en la terna haya por lo menos una mujer en todos los puestos, porque hay mujeres preparadas para cumplirlos. Otro tema es la flexibilidad laboral. Un tema que hace que la mujer no se desarrolle completamente es que no tenga horarios flexibles, que le dé la posibilidad de atender. Y en el caso de la violencia, con mayor razón. Debe la empresa estar dispuesta a darle una flexibilidad adecuada para que ella pueda tratar
puede asistir a sus reuniones en el Poder Judicial, en la policía, donde fuere, ¿no? Abordar los sesgos inconscientes es otro tema que es sumamente importante y que muchos empresarios no reconocen tener, ¿no? Y es por eso que no los atienden. Además, ya específicamente para el tema de violencia, yo añadiría que hay un tema fundamental que tiene que hacerse, y es trabajar con los hombres en la construcción de nuevas masculinidades que erradiquen los micromachismos. Porque si nosotros no trabajamos con los hombres, y eso hoy día el presidente dijo, hay pocos hombres, pero yo que dirijo una organización de mujeres que hacemos varios eventos y invitamos a público en general, les diría que hoy día hay bastantes hombres en relación con lo que normalmente es, porque normalmente las mujeres hablamos de género entre nosotras mismas, y en realidad hay movimientos internacionales como el He4She, que donde si los hombres no participan, nada va a cambiar, o sea, es imposible. Finalmente, las empresas que trabajamos el tema de reducir las brechas de género, también trabajamos nuestros programas de responsabilidad social con un enfoque de género. Y eso es muy importante, porque como lo dije antes, la empresa es un agente de cambio. Somos un agente de cambio privilegiado, sobre todo las empresas grandes, porque tenemos una cantidad grande de trabajadores, podemos influir en ellos, en sus familias, en la comunidad, y también podemos exigir que nuestros proveedores tengan unos determinados parámetros de conducta. En ese sentido, yo creo que por ahí podríamos avanzar, ¿no? Y tratar de que nuestros gerentes vayan cambiando un poco el chip. Bueno, una de las conclusiones más saltantes para mí del informe es que el nivel de violencia contra la mujer se sostiene a través de todos los estratos socioeconómicos. Pero la mayoría de los programas están dirigidos a los estratos socioeconómicos CDE, los bajos o de poco acceso a una economía más desarrollada. ¿Qué experiencias se han visto a nivel internacional que han funcionado para poder combatir esto, ¿no? Porque de alguna manera a los estratos socioeconómicos más pudientes no les gusta que el Estado intervenga en sus relaciones personales, familiares o a dictarles paradigmas. Por ejemplo, las cuotas, la paridad, ¿son experiencias que han tenido efecto? Bueno, con las cuotas hay mucha experiencia en el sector educativo, por ejemplo, cuotas de ingreso a universidades y demás, en particular en países donde se ha intentado balancear, por ejemplo, diferencias raciales, y han resultado ser muy efectivas en crear oportunidades mejores para grupos que han sido históricamente rechazados o que han tenido menos oportunidades. Yo creo que el cambio social que tiene que ocurrir, que es un cambio en la cabeza de cada quien, y el cambio comunitario, para que llegue a todos los estratos sociales, es algo parecido con lo que se ha hecho en Perú con la nutrición. Ustedes saben que Perú cambió radicalmente su perfil nutricional cuando prácticamente eliminó la desnutrición o la bajó dramáticamente en los últimos 10 años y se convirtió en un ejemplo internacional. Y el factor fundamental de eso fue un trabajo mancomunado entre el Estado, las ONGs, el sector privado, para comunicarle a toda la sociedad la importancia de la alimentación de los niños. Y esto era en todos los estratos sociales. Yo pienso que esto es muy parecido. Este es un trabajo mancomunado que comienza, sí, con un liderazgo político, y creo que todos hemos sido testigos, no solamente por sus palabras, sino por sus acciones, de que actualmente en el Perú hay un compromiso serio en torno a este tema. No solamente el aumento presupuestal tan notorio que ha habido, sino además el interés profundo de las máximas autoridades, y el señor ministro de Economía y Finanzas ya está con nosotros, es un primer paso. Un segundo paso es el interés de hacer las cosas bien, de medir, de no hacer las cosas simplemente como una reacción a una presión social, sino asegurarse que los dineros son bien gastados, son bien utilizados. Yo les aseguro que hace unos años tener una reunión como esta atraería en este escenario
tal vez sobre todo a mujeres, como decían hace un momento las panelistas, pero también probablemente a la ministra de la Mujer. Y difícilmente contaríamos con el interés profundo en entender la problemática de, por ejemplo, el presidente de la República, que además viene a entender la problemática, a meterse en la presentación, o, más interesante aún, del ministro de Economía y Finanzas, que lo ve como una prioridad absoluta, que le solicita al Banco Mundial, de todas las cosas que le puede solicitar, le solicita: quiero saber cómo estamos gastando, vamos a seguir gastando más, pero tenemos que hacerlo bien. Yo creo que ese compromiso político y técnico es el que genera una semilla de discusión a nivel social que llega a todos los estratos y que ojalá sea el producto o la necesidad de un cambio de mediano plazo. De modo que eso yo voy a parar ahí, porque además creo que debemos seguir con el programa, pero creo que ese es el punto de partida y en ese sentido el camino está bien pavimentado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al panel, y ya para terminar, quería invitarte, Alberto Rodríguez, por favor, para presentar al ministro de Economía, quien va a cerrar el evento con unas palabras y con nuestro pliego de presupuesto también. Bueno, yo les decía al principio de la sesión que el trabajo que hoy nos ha reunido fue una solicitud hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas, en cabeza del ministro Carlos Oliva, hace unos meses, precisamente buscando, uno, un compromiso de inversión acertado y efectivo, y dos, estudiando precisamente cómo, una vez uno sabe que está invirtiendo bien, tiene más confianza de invertir más. Es por eso que para mí es un orgullo muy especial y un placer recibir al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, que hará el cierre de este evento. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí, compartir unos breves instantes con algunas reflexiones de cómo vemos este tema desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente, yo creo que la violencia contra la mujer es uno de los tantos temas que por años todos sabíamos que existía, pero que de alguna manera no nos atrevíamos a enfrentar. Y creo que ha llegado el momento de enfrentarlo, y no solamente con retórica, sino también con una acción decidida del Estado, y es por eso que ustedes a lo largo de la tarde han podido ver cómo se ha incrementado inicialmente el presupuesto para poder tener una acción conjunta y que efectivamente tenga impacto sobre la población. Sin embargo, también somos conscientes de que la complejidad de este tema nos lleva a pensar de que no hay soluciones fáciles, no hay soluciones directas, no hay una receta que diga, ok, paso esta ley y soluciono todo. Pongo plata en este ministerio y solucionamos todo. Eso no es así, este es un problema cultural que además, repito, tiene muchísimos años, si no siglos, en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros vimos que es muy relevante tener un enfoque científico de cómo podemos abordar este tema. Seguramente cada uno de ustedes tiene una propia idea de cuál es la receta, cuál es la solución, ¿no? Alguno dirá, pongan penas más altas, otro dirá, hay que educar a los niños, otro dirá, hay que fortalecer tal o cual institución. Y seguramente hay un poco de verdad en todo eso, pero realmente necesitamos evidencia, probablemente de otros países que hayan tenido este problema y que hayan podido superarlo, y también un seguimiento y una evaluación de lo que estamos haciendo. Porque lo peor que podemos hacer es simplemente, porque a mí me parece que esa es la solución, pongamos 100 millones a eso. Al final, dentro de 2 o 3 años, seguramente podríamos estar en la misma situación inicial, y eso no es lo que queremos. Entonces nosotros el año pasado
hicimos un aumento presupuestal de 59 millones para distintas entidades y en el presupuesto para el año 2019 pusimos 200 millones más. Pero, repito, ese es solamente el inicio de lo que debería ser esta lucha frontal contra la violencia contra la mujer. Y el tema es tan complejo que en realidad cuando vemos la estructura del Estado nos damos cuenta que hay por lo menos 10 entidades que pueden tener un impacto sobre esto. Y las personas que trabajan o han trabajado en el Estado saben que articular a 10 instituciones, a 10 ministerios, es extremadamente difícil, si no imposible. Por eso es que estamos viendo, se ha creado este grupo, este comité donde estamos analizando esta problemática, donde hay 13 viceministros de 10 sectores distintos, porque la mirada tiene que ser holística, tiene que ser integral. Repito, no basta con apuntarle solo a uno de los temas que creemos que es la solución, porque eso seguramente va a tener muy poco impacto. Entonces estamos en este esfuerzo por articular, tratar de tener evidencia y por hacerle un seguimiento, ojalá que diario, a cada sol que estamos gastando en este tema, porque la verdad es que no podemos permitirnos fallar en esta cruzada que tenemos en la lucha contra la violencia contra la mujer. Y estamos en el camino. El apoyo que nos está dando el Banco Mundial, el análisis que ha hecho es sumamente útil precisamente para tener esta visión integral del problema. El presupuesto del año próximo seguramente va a seguir incrementándose, pero necesitamos no quedarnos ahí. Eso se ve bien, es necesario, pero no es suficiente para tener un verdadero impacto. Y repito, la complejidad del tema, el chip que tenemos muchos peruanos en la cabeza, que quizás nos los inculcaron en el colegio hace 40 o 50 años, es algo muy, pero muy difícil de cambiar. Y tenemos que saber cómo hacemos para cambiar. Yo creo que sí es posible hacerlo, pero la respuesta creo que no es tan fácil en el cómo. No basta con hacer un taller y explicar. No, yo creo que eso es importante seguramente, hay que concientizar, pero no va a ser suficiente. Y así podría repasar cada una de las medidas que podríamos pensar. Entonces, este es un trabajo conjunto. Yo me imagino que muchos de ustedes que están involucrados con el tema también pueden aportar a esto, porque repito, acá no hay recetas preestablecidas. Entonces, en la medida en que podamos recibir de algunos de ustedes información, evidencia, o que se hayan podido percatar de algo que quizás no hemos visto de este lado de la mesa, yo creo que también va a ser muy bien recibido. Solamente quería comentarles eso, el compromiso que tenemos de enfrentar este tema de una manera muy seria. Por supuesto, reiterar el agradecimiento al Banco Mundial y a todos ustedes que de alguna manera creo que podrían poner también un granito de arena para tratar de luchar contra esta lacra que tenemos históricamente en el país y que ya es momento de que realmente la tomemos en serio y podamos resolver este asunto. Muchísimas gracias a todos.